Pues los patches o los cambios ya comenzaron a notarse dentro del juego de 2K, después de los patch notes que pusieron ayer. Como le puse en el short, realmente le estaba dando crédito a 2K que no están dejando saber de los cambios que están haciendo, pero hay una duda realmente que yo tenía. ¿Será todo lo que ellos estaban poniendo del patch? Si era todo lo que estaba dentro de las notas. Y como saben, realmente salieron que no era todo, que hasta tuvieron que volver a cambiar, y vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Denle subscribe si no le dan subscribe, y al final del video, si les gustó, denle like. Pero quiero comenzar primero con este mensaje que me puso Dark Zero 1000, que realmente me puso, hice otro video y fue un video un poco diferente, fue más una lectura que estaba tratando de hacer, y él me hizo entender que ustedes no están acá para escucharme leer, realmente están acá para escuchar mi opinión. Así que muchísimas gracias Dark Zero 1000 por ponerme ese mensaje y darme a entender que ustedes quieren escuchar mi opinión, se la agradece. Pues vamos a comenzar. Estos fueron lo que sacó 2K ayer, los patch notes, que realmente era como dándonos avisos de lo que iban a ver, y habían un montón de patch notes de lo que estaban cambiando, de los cambios que iban a venir, pero faltaron cosas. Es la pregunta que se hace, y realmente vamos a hablar de esto específico, el gameplay. Como pueden estar viendo ahí, en el gameplay solamente habían 4 puntos, que hablaba de lo que iba a ser los cambios del gameplay, pero no era todo, y la comunidad se dio cuenta. Yo no sé por qué 2K siempre hace eso. La comunidad somos bien inteligentes, y la comunidad, los creadores, cualquier cambio, aunque sean pequeños, nos vamos a dar cuenta y lo van a publicar, lo van a hacer para que el mundo lo sepa. Aunque hay gente que lo sintieron, pero no dicen nada, pero saben que hay un cambio. Pues vamos a comenzar con este shoot, que realmente este tweet que puso Shoot, disculpa, que pone: me gusta como parcharon 2K Magic Johnson, el dribleo de Magic Johnson. No dicen nada y luego dicen confían en nosotros, no creen en fuentes externas. Ahí es que viene. ¿Cómo vamos a creer en 2K si realmente ponen unos patch de lo que no están dejando saber lo que van a cambiar, pero no ponen todo? Y deja que la comunidad, los creadores de contenido, entren y lo saquen. Y después que lo sacan, es que van a hacer los cambios y van a decir, sí, eso fue algo que cambiamos. O lo ponen como muchas veces que ponen en los notes, muchos cambios a los juegos y mejoría, pero no entran en el detalle. Esas son cosas que muy grande, muy vague, right? Acá viene otro tweet que puso Sean. Y pone: el estilo de regate de Magic Johnson se debilitó en el nuevo patch NBA 2K24. Mucho más lento ahora. Eso fue uno de los cambios. Es un gameplay. Y mucha gente estaba usando el Magic Johnson, el estilo de Magic Johnson. 2K pensaron que no se iban a dar cuenta. Mucha gente estaba diciendo que era OP, que era demasiado fuerte, que la gente lo estaba abusando. Yo realmente jugando no lo sentí tan así, pero sí se notaba, pero no entraba. Y como siempre jugamos 5-5, tal vez no, la defensa de nosotros puede hacer que no dejen que lo hagan tanto, pero 2K lo quiso cambiar y lo cambió. Y aquí le voy a poner los videos para que ustedes vean y realmente miren los cambios que hicieron 2K y después lo que hicieron después. Como pueden ver ahí, el dribleo realmente está mucho, pero mucho más lento. Realmente. No sé por qué lo hicieron, no creo que era algo que lo necesitaban hacer, pero sí lo hicieron. No es tanto el hecho que lo hicieron, sino que no dijeron nada y dejaron que la comunidad realmente se diera cuenta que lo cambiaron.
right? Acá van los patch notes. Realmente después que sacaron ese video y enseñaron eso, porque Sean y Sue y otra gente en Twitter vinieron y sacaron. Si miran, pusieron el último punto. Se redujo la efectividad de cruce de sprint en el estilo de regata de Magic Johnson. Ahí lo están admitiendo. Ahora la pregunta es, ¿de quién fue el fallo? ¿Quién escribió los patch notes? ¿Se lo olvidó? ¿O será realmente que no lo querían divulgar, no querían que nadie supiera? Iban a esperar para ver si se daban cuenta de la comunidad. Pero otra vez, la comunidad en esta ganó. Vamos con otro. Y otra cosa que cambiaron, no lo pusieron en los patch notes, pero sí fue algo que lo cambiaron, que dicen parche de temporada 4 NBA 2K24, parcharon robos o simplemente tengo mala suerte. Jajaja. ¿Será que también cambiaron los robos? Pero todavía no hagan su opinión ni digan nada. Le voy a poner 2 videos. Y ustedes después vamos a hablar de eso y de lo que ustedes opinan, de lo que yo opinen, y hagan los comentarios después que vean estos 2 videos. Pues ahí pudieron ver que pareciera que era el mismo jugador que estaba contra Joe Knowles y dándole right stick, tratando de robarle el balón y que no se los robaba. ¿Será que nerfearon los robos? ¿O simplemente era que él tenía el ball handle bien alto y el robo lo tenía bien bajo? Pero no hagan su opinión todavía. Vamos al segundo video. Pues ahí está super overpowered. Tiró un alley-oop y el de la esquina fue que realmente brincó y robó el balón. ¿Será que le hicieron un buff a los robos de pases? Entonces se puede mirar de varias formas. Una, los alley-oop passes tal vez, o los lane passes, es donde le pusieron un poquito de buff, pero nerfearon el on-ball steal. Pero son cosas que otra vez no se sabe. Sí se sabe porque no está moviendo, pero no se sabe si realmente 2K entró y hizo esos cambios directamente, indirectamente con los cambios que hizo. Pero ahí podían ver 2 cosas extremadamente drásticas. Una, ese alley-oop pass. Wow, ¿cómo brincó para robárselo tan fácil? No era que estaba de frente de él, estaba de lado. Y después el otro, cuando estaba tratando de robarle el balón, no se lo robaba. Y él estaba de frente de él y el balón le estaba pasando casi por atravesándole el cuerpo, pero no se lo podía robar. Pues ahora hagan su comentario. ¿Qué ustedes opinan? 2K, ¿por qué hace eso? Deberían de darnos todos los patch notes, realmente detalladamente todo lo que están cambiando, pero no podemos esperar que no vayan a dar todo. Vamos con la primera victoria, que nos están dejando saber de los patch notes antes que salga. Realmente eso le doy crédito a 2K, porque sí lo están poniendo. Antes no era así, antes sacaban el patch y tal vez a la semana era que no iban a enterar de lo que cambiaron, porque después sacaron los patch notes. Pues digan ustedes lo que ustedes opinan. También, si están cansados de jugar con random, denos join a nuestro Discord. Tenemos más de 30,000 jugadores que siempre estamos jugando. Siempre estamos hablando de diferentes cosas y es bien divertido. Y también tenemos La Ciudad Español. Es un canal realmente que está diseñado para la gente como nosotros que hablamos español, para la comunidad española. Estamos tratando de crecerlo, así que danos join y hagan su comentario.
me hacen un tag y también yo siempre lo estoy viendo para que así podamos jugar. Pues ya saben, hasta la próxima. Tranquilo, quieto como el chocolate.